Buenas noches, compañeros. A mí me toca el capítulo 3 y 4 del libro de la espiral de silencio, el miedo al aislamiento como motivo y qué es la opinión pública. En la primera parte nos aparece Solomon Asch, que es un científico que realizó un experimento más de 50 veces en los Estados Unidos, donde comprobó que la mayor parte de las personas se unirán al punto de vista más aceptado, aun cuando estén seguros de su falsedad. Es decir, la presión social nos motiva a llevar respuestas equivocadas a pesar de que sepamos cuál es la correcta, con tal de ser aceptados o seguir a la masa. Dentro de la lectura menciona el tema de las encuestas y nos dice Newman que la encuesta es un instrumento de investigación mucho más sucio porque está sometido a diversas perturbaciones y contaminaciones y que no podemos estar seguros de cuántos encuestados no entienden la pregunta, no leen en el orden previsto o por su cuenta ingresan mejoras o improvisaciones. También avanzada la lectura, ella nos dice, es correcto, la encuesta puede mostrarse sucia. Sin embargo, ella menciona que las encuestas tienen la ventaja de recoger el término campo, la naturalidad de todas las circunstancias y porque implica la posibilidad de observar a la población. Las encuestas proporcionan pruebas claras de que la gente sabe qué opiniones pueden provocar aislamiento social en un momento dado. Es decir, cuando están en una encuesta de campo, la gente es más natural y no está condicionada a lo que son los experimentos bajo un ambiente controlado, en donde pueden sentir una presión muy diferente a que si usted llega y realiza la encuesta, por ejemplo, en su casa. Parte del tema de lo que es del capítulo, ¿verdad? Está la imitación, el aprendizaje y el miedo. Gabriel Tarde nos dice que hay una necesidad humana de mostrarse de acuerdo en público con los demás. Volvemos al tema de la presión. Por su parte, Newman menciona que si se adhieren a la opinión de la mayoría, tienen que ser necesariamente por temor a quedarse aislados, no por la esperanza de aumentar su repertorio de conductas o su provisión de conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas observan la conducta ajena, aprenden que existe esta o aquella conducta posible y cuando se presenta la ocasión la ponen en práctica ellos mismos y que el esfuerzo que dedican a observar el entorno parece ser un precio menor a pagar en comparación con el riesgo de perder la estimación de los otros o de ser rechazados o despreciados o inclusive de estar solos. Y en este caso, la lectura menciona que la sociedad exige una rápida conformidad en torno a las cuestiones que están experimentando cambios. Debe hacerse para mantener un grado suficiente de unidad que le permita permanecer integrada. Acá entramos en el capítulo número 4, en donde nos menciona de qué es la opinión pública. En el 1962, Jürgen Habermas comentaba que el término opinión pública es de un uso muy coloquial, que se aferra, a pesar de que existen muchas formas de nombrar lo que es la opinión pública, nunca se ha llegado a un consenso y que todavía existe, que se aferra a vivir, porque los científicos, los investigadores, los de derecho y política, sociología, son los que más utilizan este término para poder darle un término preciso al fenómeno que lo llamamos como opinión pública. Y aquí tenemos el concepto de público, ¿verdad? Voy a volverme un momentito por acá, que no les leí esto, que es la opinión pública. Newman mencionaba que como que la más sencilla de interpretar, de entender, es la inglesa y francesa, en donde la reconocen como el acuerdo unificado de una población o de un segmento, que es la expresión de algo considerado aceptable. Y ya aquí entramos más en el tema de público, que el concepto de público, y tenemos lo que es la definición operativa, que dice que son las opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse. Vemos cómo el capítulo 3 enlaza con el 4 en el tema sobre la importancia de no aislarse socialmente por las opiniones que expresamos. Además, ella menciona que las tradiciones, la moral, las normas consolidadas, las opiniones y los comportamientos de la opinión pública son las que hay que adoptar si uno no quiere aislarse. En esta parte,
cuando Newman habla de esto, nos menciona en el capítulo sobre el elemento de la controversia. Dice que es un requisito esencial para que pueda haber aislamiento. Solo se activa tras una contraversión, cuando se ha violado una opinión pública, una tradición o una moral firmemente establecida. Entonces ella aquí, por lo menos a mi entender, es muy importante tener un estándar o seguir el tema de las tradiciones, de la moral, todo lo que ya establecido por la sociedad para que usted sea, entre comillas, socialmente aceptable, para no crear esa controversia que menciona ella, porque al hacerlo eso usted rompe todo lo que ya está establecido y crea el elemento de controversia. Y en el terreno, por ejemplo, de la moral y las normas consolidadas, menciona ella, son opiniones y comportamientos que hay que expresar o adaptar si uno no quiere aislarse, tener como mesura a la hora de hablar, si lo podemos dar como ejemplo. Entonces ella dentro del capítulo menciona que la espiral del silencio es una reacción ante la aprobación y la desaprobación patente y visible en el marco de las constelaciones cambiantes de valores, que es lo que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? De tener ese, por llamarlo así, cuidado con lo que son las tradiciones y con lo que es aceptable, porque como es constante el cambio en la sociedad, debemos de movernos con el ritmo con que la sociedad se va para no ser aislados. Y para terminar, Montaigne nos dice que la esfera pública tiene sus propias leyes intrínsecas. Es una esfera dominada por un consenso enemigo de la individualidad y que ni una entre mil de nuestras acciones habituales nos concierne como individuos.